El vestíbulo del lujoso edificio estaba envuelto en un silencio casi irreal, como si el tiempo se hubiera detenido entre sus paredes de mármol brillante y luces cálidas perfectamente distribuidas. Eran casi las 2 de la madrugada cuando Alejandro Montenegro cruzó la puerta principal, con el peso de un día interminable reflejado en sus hombros. Su traje impecable contrastaba con el cansancio en su mirada, mientras repasaba mentalmente cifras, acuerdos y decisiones que definían su imperio. Todo estaba bajo control, como siempre, hasta que algo rompió la perfección de su rutina. En uno de los sofás de la recepción, una figura inesperada captó su atención. Una mujer dormía profundamente, con una niña acurrucada contra su pecho. La escena parecía fuera de lugar, como una imagen que no pertenecía a ese mundo de lujo y orden. La mujer llevaba ropa sencilla, desgastada por el uso, y su cabello caía desordenado sobre su rostro, ocultando parcialmente unas facciones marcadas por el agotamiento. Aún así, había en ella una extraña dignidad, incluso en medio de su vulnerabilidad. La niña, en cambio, dormía con una calma absoluta. Su pequeña mano descansaba sobre el pecho de su madre, como si aquel abrazo fuera su único refugio seguro. Esa tranquilidad contrastaba con la tensión que comenzaba a crecer en el interior de Alejandro. Frunció el ceño. No era normal. Nadie ajeno debía estar allí a esa hora. Dio unos pasos hacia ellas, primero con cautela, luego con una curiosidad que no podía explicar. Había visto pobreza antes, pero siempre a distancia, como un concepto, no como una realidad tangible frente a él. «Señorita», murmuró finalmente sin elevar demasiado la voz. La mujer se despertó de golpe, como si hubiera estado esperando ese momento. Sus ojos se abrieron con miedo, y en un acto instintivo, abrazó con más fuerza a la niña. Durante unos segundos, no dijo nada, solo lo observó, tratando de entender quién era él y qué quería. «Lo siento. No queríamos molestar», susurró con voz temblorosa. Alejandro la miró con detenimiento. No había insolencia en su tono, ni intención de causar problemas, solo cansancio. Y algo más profundo. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no supo cómo reaccionar. El silencio entre ambos se volvió denso, incómodo, como si cada segundo pesara más que el anterior. Alejandro cruzó los brazos, intentando recuperar el control de la situación, aferrándose a la lógica que siempre lo guiaba. «Este no es un lugar para dormir», dijo finalmente, con firmeza, aunque su voz no tenía la dureza habitual. La mujer bajó la mirada de inmediato, como si esas palabras confirmaran algo que ya sabía. «Lo sé», respondió en voz baja, «pero no tenemos otro lugar». Aquella frase no fue dramática, no buscaba compasión. Era simplemente verdad, y eso fue lo que más impactó a Alejandro. Observó nuevamente a la niña que comenzaba a moverse, despertando poco a poco. Sus ojos aún somnolientos miraron alrededor con curiosidad, sin entender completamente la situación. «¿Cómo llegaron aquí?», preguntó Alejandro, esta vez con un tono más suave. La mujer dudó. Sus manos temblaron ligeramente mientras acomodaba el cabello de la niña. «Mi nombre es Laura», dijo finalmente. «Perdí mi trabajo hace 2 semanas. Y poco después, el lugar donde vivíamos. He intentado encontrar algo, cualquier cosa. Pero cuando ven que tienes una hija, todo se complica». Sus palabras salían lentamente, como si cada una costara esfuerzo. No había lágrimas, pero sí un dolor contenido que se percibía en cada pausa. «¿Y no tienes familia?», preguntó él. Laura negó con la cabeza. «No alguien que pueda ayudarnos». Alejandro sintió algo extraño. No era lástima, ni compasión superficial. Era una incomodidad más profunda, como si su mundo perfectamente estructurado estuviera siendo cuestionado. «¿Por qué este edificio?», insistió. Laura levantó la mirada, y por primera vez lo sostuvo directamente. «Porque aquí trabaja alguien que...». Se detuvo. Alejandro entrecerró los ojos. «¿Alguien que qué?». Laura respiró hondo, como si estuviera a punto de cruzar un límite del que no había regreso. «El padre de mi hija». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cambiando completamente el rumbo de la noche. El tiempo pareció detenerse por completo. Alejandro sintió cómo cada músculo de su cuerpo se tensaba, como si su mente se negara a procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué dijiste?», preguntó lentamente con una voz más grave. Laura lo miró con firmeza, esta vez sin rastro de miedo. «El padre de mi hija trabaja aquí». Y nunca supo que existía. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. Algo dentro de él comenzó a desmoronarse, aunque aún no entendía completamente por qué. «¿Quién es?», preguntó casi en un susurro. Laura sostuvo su mirada por unos segundos, como evaluando si debía continuar, pero finalmente habló. «Alejandro Montenegro».
El silencio que siguió fue absoluto. No había sonido, no había movimiento, solo el peso de esa verdad cayendo entre ellos. Alejandro retrocedió un paso, como si necesitara distancia para respirar. Eso no puede ser, murmuró. Pero en el fondo, algo dentro de él comenzaba a conectar piezas que había olvidado o ignorado. Hace años, continuó Laura, nos conocimos en una situación muy distinta. Para usted fue algo pasajero, pero para mí no lo fue. Alejandro cerró los ojos por un instante, tratando de recordar. Rostros, lugares, momentos. Su pasado no era tan ordenado como su presente. Nunca supe, dijo finalmente. Lo sé, respondió ella. Por eso nunca vine antes. La niña tomó la mano de su madre, ajena a la tormenta emocional que se desarrollaba frente a ella. Alejandro la miró y por primera vez notó algo que lo desarmó por completo, una mirada familiar. Su mundo, construido con precisión, comenzaba a romperse en silencio. Las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por los ventanales del vestíbulo, tiñendo el espacio de tonos suaves que contrastaban con la intensidad de lo vivido. Todo parecía distinto, como si la noche hubiera cambiado algo fundamental en el aire. Alejandro permanecía en silencio, observando a la niña con una atención que nunca antes había dedicado a nadie. Había algo en ella, en sus gestos, en su forma de mirar, que despertaba una sensación desconocida. ¿Cómo se llama?, preguntó finalmente. Sofía, respondió Laura con suavidad. La niña lo miró con curiosidad, sin miedo, como si no percibiera la tensión que aún flotaba entre los adultos. Esa inocencia fue suficiente para romper la última barrera que Alejandro había levantado. Respiró profundamente, como si necesitara reunir valor para decir lo que venía. No puedo cambiar lo que pasó, ni el hecho de que no estuve, dijo con honestidad. Pero no voy a ignorar esto. Laura lo observó con cautela. No estoy aquí por dinero, respondió rápidamente. Solo quería que supieras la verdad. Alejandro negó con la cabeza. Esto no se trata de dinero. Se trata de hacer lo correcto. Se inclinó ligeramente frente a Sofía. Hola, dijo con una leve sonrisa. La niña dudó un segundo, pero luego sonrió también, con una naturalidad que desarmó cualquier resto de resistencia en él. Alejandro se levantó y miró a Laura. Vamos a encontrar una solución. No tienen que pasar otra noche así. Laura no respondió de inmediato. Había desconfianza, miedo, pero también algo nuevo que comenzaba a surgir. Esperanza. Y en ese instante, en medio de un lugar que nunca había sido pensado para historias como la suya, 3 vidas comenzaron a entrelazarse de una manera que ninguno de ellos habría imaginado.